Buenas noches, bichotos. Estamos en el Estadio Santiago Bernabéu. Hemos venido a un evento. Aunque bueno, el evento era justo en el otro... ¿Y esto? Se le han olvidado a los jardineros. Porque han plantado los árboles. Los nuevos árboles de Rafael Salgado. Os los presento. Rodolfito, Manuel, Antoñito, Jesucito. Bueno, como podéis ver, ya han plantado los árboles aquí. Luego veremos a ver si los vecinos también se quejan de que iban a quitar los árboles. Como podéis ver, toda esta fila de la acera ya propia de los edificios, de las urbanizaciones que tenemos justo enfrente del Santiago Bernabéu, pues tenemos directamente los árboles ya plantados. Al igual que también tenemos funcionando las farolas en el fondo norte. Hace poquito han colocado estas farolas y ya están luciendo, como está luciendo Karol G. Bueno, ya no, porque ya se ha ido. Pero ha estado toda la tarde aquí dándolo todo, ensayando y calentando sus cuerdas vocales para estos 4 días que le vienen. Ahora veremos si hay gente aquí acampando. Pero mirad cómo luce Rafael Salgado por la noche, qué bonito. Qué bonito. Vamos a seguir andando para que veáis Rafael Salgado desde otra perspectiva, porque siempre venimos por el día, pero no está de más sacarlo por la noche. Y además veremos a ver si en la fachada siguen luciendo esas dos estructuras que tenemos en la parte central, de la fachada oeste. Por cierto, hoy también, bueno, hoy ya lo estáis viendo, pero es el vídeo de ayer, vimos cómo empezaban a echar toda esta tierra a este espacio, este mini jardín, y como podéis ver, pues ya está toda la tierra echada. Aquí creo que dentro de poquito ya empezarán a colocar las losas de granito, porque han raspado con las excavadoras, están preparando el terreno y ya pues empezarán a preparar todo el terreno para colocar las losas correspondientes. Y aquí lo que decía, el jardincito, al menos parece que va a ser jardincito, con las farolas también instaladas, montadas. Tenemos 3, 1, 2 y 3. Dejamos atrás la fachada norte, Rafael Salgado, y nos vamos al lateral oeste. Aquí ya empezamos a ver las estructuras iluminadas. Allá al fondo lo podéis ver. Vamos a acercarnos y lo veremos mucho mejor desde la parte central. Mirad cómo está el interior iluminado por las escaleras mecánicas, por la iluminación propia del interior. Pero qué bonito, hasta por la noche es bonito. Pues básicamente van a llevar esas dos estructuras ahí un mes, más o menos, y ahí siguen, iluminadas, encendidas. No sabemos qué es lo que va a pasar, si es que las van a quitar, las van a dejar y van a colocar el escudo o la letra correspondiente, pero ahí siguen las letras retroiluminadas. Bueno, otra perspectiva, ya estamos prácticamente en la parte central, justo de frente a esas estructuras, y fijaos cómo se ve, qué bien se ve. Imaginaos el escudo justo donde están esas estructuras y a la derecha Bernabéu. Lo que pasa es que yo no sé, la verdad, por qué han colocado ese material si luego no han vuelto a poner, bueno, no han puesto el escudo. Imagino que será por los trabajos que están realizando en este lugar, los trabajos del parking y demás.
pero ya hace bastante tiempo que colocaron dicho material y de momento sigue igual. Nada de nada. Las ganas que tenemos de ver cómo ponen la guinda al pastel y resulta que no lo hacen, nos dejan con las ganas. No sé si es que en este sentido hay una más iluminada que otra. Es que no quiero ampliar mucho porque pierdo el zoom. A ver. Es que pierdo bastante zoom. Bueno, más bien calidad de imagen. Fijaos cómo pierdo la calidad a medida que voy avanzando y que voy metiéndole más zoom. Pero es que además que yo creo que todos los dispositivos no están preparados para grabar por la noche. Las fotos sí, pero para grabar no. Pero bueno, para que os hagáis una idea, por eso lo dejo en modo 1. En modo 1 mirad qué bien se ve. En modo 1 se ve bastante bien. Por eso lo dejo así. Y aún así, bueno, pues podéis ver el interior de la fachada todavía. Se puede ver un poquito. Y ahora mismo que no hay movimiento en su interior, pues tampoco es que se vea tanta iluminación. Pero los días de partido se ve más todavía. Es indispensable tener esa separación entre lama y lama por la ventilación del Santiago Bernabéu, así que no os quejéis de que es que cuando arreglarán la fachada. Bueno, pondrán soluciones, pero de momento las lamas no las van a cambiar, no las van a juntar para que no se vea el interior. Simplemente se disimulará, simplemente se intentará tapar, pero la ventilación tiene que estar ahí. Oye, fijaos, me estoy ahora mismo fijando que tenemos la luna completamente llena. Mirad qué imagen más bonita, ¿eh? ¡Wow! A la derecha la luna, la esquina de la torre B y la iluminación en la fachada, bueno, iluminación, los carteles, las letras y el escudo que van a colocar en la fachada. Ahí podéis ver esta zona VIP en la puerta 8 completamente encendida. Y eso que yo creo que no se está usando. ¿No se está usando? Me imagino que será para la vista del espectador, ¿no? Que quede más bonito el estadio. Qué auténtica pasada, ¿eh? ¡Wow! Ahora veremos la torre B. Pero un repasito más a la fachada y seguimos avanzando. Bueno, último vistazo a la fachada, las luces que tenemos en la parte central y desde aquí ya vamos a despedir el vídeo. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Es que he venido al evento y aprovecho. Así que nada, con las gafas de sol puestas me despido, espero que os haya gustado, dale a like y suscríbete a la Madrid, déjame en los comentarios todo lo que tú quieras, desahógate, no pasa nada. ¿Te gustan mis gafas? Lo puedes poner también, si te gustan o no te gustan. Qué bonita la fachada, el mejor estadio del mundo, con la B de Bichota, Karol G, los próximos 4 días. Chao, chao.